para hacer el logo de la Semana del Estudiante. Lo presentí. Pero tengo un pequeño problema. Mi grupo tendrá que dibujarlo en mantas enormes para colocarlos en varios puntos de la escuela. Y el maestro de educación artística me advirtió que debe quedar proporcionado. ¿Cómo voy a hacerlo, mamá? Recuerda que ya trabajaste con proporciones antes. No recuerdo haber usado... A ver, ¿quién hizo el pastel de 15 años de tu prima Magali? Ya te acuerdas, ¿verdad? Tú calculaste la cantidad de harina, de azúcar, de mantequilla que se necesitaron para hacer ese pastel. ¡Claro! La fiesta de Magali. Padrísima. Pero para el cálculo, pues tú me dijiste cómo. Recuerda que teníamos la receta del pastel de 3 leches, que rinde para 8 personas. El pastel de 15 años tendría que ser para 100 personas. Y tú hiciste la siguiente tabla. Un pastel, 8 personas. 2 pasteles, 16 personas. 3 pasteles, 24 personas. Ay, mamá, es la tabla del 8. Sí, ya claro que sí es la tabla del 8. Espérame tantito y ya verás. Entonces gritaste: mamá, si queremos que no falte pastel para 100 invitados, tendremos que hacer 13 pasteles. Y los acomodamos en varios niveles. Pero, aunque recuerdo también que hicimos muchas operaciones, no recuerdo exactamente lo que hicimos. Y luego preparaste la siguiente tabla. Un pastel, 10 yemas. 13 pasteles, 130 yemas. En un pastel, 2 tazas de harina. En 13 pasteles, 26 tazas de harina. Y así te fuiste multiplicando cada uno de los ingredientes del pastel original. Después de hacer esta tabla, podemos analizar las proporciones. Ejemplo, si un pastel lleva 10 yemas, entonces 13 pasteles requieren 130 yemas. Y si gustas, lo podemos poner así. Un pastel es a 10 yemas, como 13 pasteles es a 130 yemas. Tenemos entonces relación entre proporciones. Si lo expresas de otra manera, puede quedar así. 1 sobre 10 como 13 sobre 130 es correcto también. Pero esta expresión es como con números fraccionarios, mamá. Claro, y también es correcta. ¿Pero por qué? Si yo tomo literalmente la expresión anterior, te diría que ambos números fraccionarios son equivalentes. Mira, para comprobarlo puedes dividir 1 entre 10, lo que va a dar como resultado 0.1. Y si divides 13 entre 130, tendrás el mismo resultado, 0.1. Es cierto, pero qué cosa tan curiosa. ¿Por qué? Porque un décimo es proporcional a 13 130avos. De hecho, tú misma provocaste esto al multiplicar 10 yemas por 13, y al hacerlo, conservaste la proporción original de yemas contenidas en el pastel. Es cierto, pero ¿por qué debo de conservar esa proporción de yemas? Ambos pasteles, el pequeño y el equivalente a 13 pasteles, tendrán la misma proporción de blanquillos, azúcar, harina y todos los demás ingredientes, porque de otra manera la receta peligrará y no saldrá con la consistencia y sabor adecuados. Cualquier problema de proporciones, de esto se trata, de conservar las proporciones. Lo que hiciste fue multiplicar por 13 los ingredientes para evitar desproporciones. Matemáticamente esta relación de proporción lo confirmamos al dividir la relación existente en los ingredientes de la tabla en la columna un pastel y la relación que hay en la columna de pastel 15 años. Lo confirmaré con el azúcar. Observa, un pastel es a 50 gramos, como 13 pasteles es a 650 gramos. O podemos expresarlo fraccionariamente. 1 sobre 50 es a 13 sobre 650. Si divides 1 entre 50, el resultado es 0.02. Y la división de 13 entre 650 también da como resultado 0.02. Lo que puedes seguir corroborando con el resto de los ingredientes. Siempre encontrarás que la proporción se conserva solo si multiplicaste adecuadamente todos los ingredientes por 13. No, pero mira, pensé que la proporción entre azúcar y las yemas era la misma, 0.1. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en el pastel original 50 gramos de azúcar es solo la quinta parte de los 250 gramos de harina. Si todos los ingredientes fueran 250 gramos, por ejemplo, las proporciones se conservarían y todas serían iguales. Pero no es así. Cada uno de los ingredientes entonces se comporta independientemente, pero conservando la proporción de cada uno de los ingredientes, por supuesto. Ok, cuidando las proporciones entonces, mamá, en el pastel de mi prima Magali, entonces conservamos las características del que hacemos aquí para la casa. Claro. En este acomodo se pueden observar 4 bloques. La primera parte es un extremo, la segunda parte es un medio,
Justo aquí van los dobles puntos que significan cómo la tercera parte es un medio y la cuarta parte es un extremo también. Este acomodo es necesario para la regla de 3. ¿Pero por qué regla de 3 si son 4? Lo que pasa es que siempre conoces 3 valores, nunca los 4. El cuarto es desconocido y es una incógnita. Un pastel es a 10 yemas, que es la primera proposición, y se refiere al pastel para 8 personas. Y la segunda proposición, 13 pasteles, es a 130 yemas, se refiere al pastel para 104 personas. Ambas proposiciones pueden invertirse estando bien de las dos maneras. Es importante que no se revuelvan los conceptos al separarlos con 4 puntitos, que significa cómo, porque el orden de las cantidades son importantísimas, ya que un mal acomodo cancela las proposiciones adecuadas. Si inicias con pastel en la primera posición, la tercera posición hablará de pasteles. Si la segunda posición son yemas, la cuarta posición serán yemas. Las unidades de peso o de volumen o de lo que tengas deben estar colocadas de la misma manera. Ay, mamá, por favor, eso no es necesario aclararlo. Es que normalmente la gente no hace un buen acomodo, por lo tanto, sus reglas de 3 no funcionan. Supongamos que vas a determinar el número de yemas del pastel grande. Un pastel es a 10 yemas, como 13 pasteles es a X, donde X es el número que estás buscando y es tu incógnita. Tú conoces 2 medios y un extremo. La regla para encontrar la incógnita es multiplique los medios y divídalo entre el extremo. Es decir, X es igual a 13 por 10 entre 1, que es igual a 130. Mamá, esto yo ya lo sabía. No te desesperes, estamos haciendo una pequeña norma andando sobre los pasos que sabemos hacer bien. Ahora va la regla de 3 y se expresa así. En el caso de conocer 2 medios y solo un extremo, la incógnita se calcula así. X es igual al medio por el medio entre el extremo. Y en el caso de conocer 2 extremos y solo un medio, la incógnita es X igual a extremo por extremo sobre medio. O en su caso, de forma más general, la incógnita X será obtenida multiplicando las dos cantidades conocidas que ocupan iguales posiciones, 2 medios o 2 extremos, y dividiendo entre la cantidad que no tiene par. Es decir, tienes 2 extremos, se multiplican y se dividen entre el medio. Si tienes 2 medios, se multiplican y se dividen entre el extremo. Por eso el orden es tan importante. Si acomodas mal los conceptos, la fórmula que apliques fallará. Vamos a suponer que ahora deseo saber la cantidad original de azúcar. Digo pensando que no lo sé, solo para ver si la fórmula es correcta, mamá. Está bien, Angélica, me parece perfecto. Mira, mamá, un pastel de 15 años es a 650 gramos de azúcar, como un pastel es a X gramos. Es decir, 13 es a 650 gramos, como 1 es a X gramos. ¿Lo acomodé bien, mamá? Este es un arreglo propuesto donde cuidaste la normatividad de posicionamiento para no perder el acomodo proporcional. Tienes 2 medios conocidos y un extremo desconocido. Por lo tanto, X es igual a 1 por 650 entre 13, que es igual a 50 gramos. Y este resultado está en concordancia con la tabla inicial de ingredientes. Recuerda que el acomodo también se puede dar así. 13 sobre 650 como 1 sobre X. O así, 1 sobre X como 13 sobre 650. Ahora pasemos a tu problema de logo y las mantas para tu escuela.